Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Aquí todo está perfectamente bien, está haciendo un buen clima, es un buen día, estamos a escasos días de terminar al menos en mi país, el ciclo escolar. Y bueno, pues muchas personas tendrán tiempo libre, habrá quienes estén ocupadas y pensando en eso, pues estoy haciendo libros para personas que necesiten hacer algún trabajo en especial o también para gente que pues, simplemente quiera relajarse con un buen libro. Es un autor muy famoso, muy conocido, de origen alemán. Les platico un poco sobre su vida porque creo que es buena idea hacer mención de esto. Estudió filología, era poeta, de, entre todas las cosas que hizo en su vida, pues viajó muchísimo, escribió algunos libros, se sabe que era una asceta al final de sus vidas, es decir, una persona recluida del núcleo social. Y bueno, también murió en un manicomio. Muchos de ustedes ya han de saber de quién se trata. Y para los que no, se los presento. Se llama Friedrich Nietzsche. Aquí está. Y el libro se llama Más allá del bien y del mal. Este es un buen libro. En particular es un libro muy interesante. Tendríamos que abordar primero cosas como la moral. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral es todo aquello que nos identifica con los rasgos de personalidad y pensamiento que nos hacen proceder de manera adecuada en un entorno social. En otras palabras, ustedes tienen una moral porque esa moral ha sido y siempre será la forma en la que ustedes convergen con las otras ideas de las demás personas. Hay muchos tipos de moral, la moral existe desde siempre, existe en todas partes. Y bueno, es interesante suponer que la moral está inmiscuida en todas las áreas de la vida. Es decir, en el área política existe su propia moral, en el área de los negocios, en el área escolar, en el área afectiva. Y por eso es importante atender a cuál es la misión de un filósofo, muchísimo más importante que explicar el pensamiento de Nietzsche. Y antes de hacerlo, porque incluso lo voy a hacer, es importante saber cuál es la misión de un filósofo. Un filósofo tiene la misión y la visión, como si de una empresa se tratase, de hacer que tengas una vida mejor, de tener una vida, digámoslo así, de mejor tamaño, de mejor gusto, que te vayas por la senda de lo positivo, por la senda de lo optimista, por la senda de lo bueno, de lo virtuoso. Entonces entenderán que la mayoría de los libros de los filósofos tratan de hacer énfasis en todas aquellas cosas que trastocan el entendimiento humano, como pueden ser los problemas morales, sociales, económicos, de justicia, incluso bueno, los problemas de gobierno también. Muchísimos filósofos los abordan. Por ejemplo, la República de Platón habla de las formas perfectas de gobierno. Entonces podemos entender que cuando leamos a un filósofo en general nos vamos a encontrar con que va a abordar temas para que tu vida mejore, para que tengas una mejor comprensión o entendimiento de tu entorno, de favores políticos o de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, económicas, etcétera. Y más allá del estilo de cada escritor, porque Nietzsche es considerado uno de los filósofos pesimistas o decadentes, eso no tiene mucho que ver con la forma en la que escriben, sino que eso también tiene que ver con su preparación. Como en el caso de Nietzsche era filólogo, se nota un poco el estilo que tiene un poco tergiversado entre sus ideas y realmente el punto al que quiere que todos converjan, que es la filosofía, porque de entrada un poeta tiene otros, digámoslo así, intereses o tiene otras funciones. Sin embargo, lo positivo de Nietzsche es que gracias también a esa otra parte de poeta puede y trae la filosofía más viva, más pura, y sin duda es uno de los pocos autores que he reconocido porque lo he estudiado algo de tiempo, en que también converge mucha verdad, mucha realidad. En sus poemas tan solo son frases pues a veces desconectadas entre sí de ideas, pero siempre tienen una forma de encontrar una verdad muy positiva y plausible para cada uno de ellos.
En este caso, pues vamos a comenzar con su pensamiento entendido todo lo anterior y teniendo en cuenta y atendiendo que el lado de poeta es lo que le da un poco más de credibilidad y de amplitud a su mira. No solamente es cuestión de suerte que haya sido por ser alemán, haya sido tan conocido. Realmente este tipo de autores son citados como autores contemporáneos. A mí me gusta pensar que es así porque es un reflejo, sus libros, su pensamiento, su moral, su ética, sus valores, incluso sus prejuicios y los detalles que detallan a sí mismo la vida en general. Es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad, de los retos de los gobiernos, de los retos de las personas, de los retos de toda la comunidad. Y si nos damos cuenta, pues este autor ya tiene varios años, es de los años 1844 aproximadamente. Y entonces, después de mucho tiempo, la gente apenas o empezó a entender su pensamiento o empezó a hacerle caso por las razones que les mencioné anteriormente. Entonces, se podría decir que es muy extraño porque contemporáneamente vivimos sumergidos en lo que dijo Nietzsche hace ya bastantes años. Vamos a tener un poco de orden, pero no necesariamente un poco de orden, sino más bien vamos a tratar de enlazar todas las ideas para que queden claras. En muchos resúmenes o en muchas páginas de internet te vas a encontrar con lo que las personas consideran que fue lo más importante, pero en realidad es muy difícil que te resuman el libro porque en realidad quizá no lo entiendan. No solamente se trata de leer un libro, de pasar la página y de anotar lo más importante, lo que debes hacer es realmente comprender al autor. Y Nietzsche caracteriza, y por eso también quizá durante muchos años no le hicieron caso, porque es complicado de entender, no complicadísimo, pero sí tiene su grado de dificultad realmente, ¿no? No es recomendable, no es una lectura recomendable por un niño de 5 o 10 años, a menos que sean unos genios, en cuyo caso, bueno, pues qué bien por ellos. Pero sí, yo he hablado con algunas personas y o reconocen que es muy buen autor sin siquiera entenderlo, o reconocen que no lo han podido entender y por lo tanto pues se les hace un autor no pasó de moda sino complicado, ¿no? Ciertamente, y si pasa de moda pues tendría que venir algo todavía mejor. Sabemos que su maestro también por esa parte tuvo un poco de negativismo, fue Arthur Schopenhauer, quien además de ser el maestro de Nietzsche también fue el autor de varios libros, y él sí realmente es sumamente complejo de comprender. Quizá en el canal luego pueda hablar sobre él un poco, pero bueno, vamos a empezar con lo que son los capítulos. Mi libro tiene 9 capítulos. En esos capítulos se enuncian varios textos, varias digámoslo así, párrafos en los cuales trata de enumerar cuáles son las situaciones que él está percibiendo. Sobre todo, tengo que hacer concordia con muchas otras personas porque el prejuicio de los filósofos es de lo que se trata en general el libro. Si quieres saber cuál es la idea central, literalmente es esa, porque ahí es donde se encuentra todo el material del que te quiere hablar. Todas las demás páginas, todo lo demás de lo que te habla, son recordatorios de lo mismo y son ideas entrecruzadas que te llevan al mismo camino. En otras palabras, el prejuicio de un filósofo es tratar de llegar a la verdad. Ese es el fin último también de la filosofía, y es el fin que persigue a sí misma la filosofía. Entonces la concordia viene desde el punto de vista en que si todos tenemos en nuestra vida algo de credibilidad, es porque en cierto momento de nuestras vidas hemos dudado de lo que es real y hemos hecho filosofía consciente o inconscientemente. Por lo tanto, se podría decir que todos y todas somos filósofos en ese sentido. Entonces, algo que el libro no dice es que todos tenemos el derecho de hacer filosofía y todos somos filósofos, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el prejuicio de los filósofos? En vez de eso, podríamos decir que cuál es el prejuicio de todos los seres humanos. El prejuicio de todos los seres humanos que filosofamos o que pensamos no sería otro más que llegar a la
forma o a la parte que pueda hacer o servirnos de acuerdo para poder aumentar nuestra forma y nuestra parte de vida sustancialmente y hacer que la moral sea algo que se pueda seguir y que no se tenga que imponer. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de hacer algo tantas veces que no nos ha salido muy bien? ¿Y cuántas veces hay personas que están disfrutando las vidas que queremos sin siquiera saber por qué lo están haciendo ellos? Bueno, eso sería un prejuicio en primera instancia y es de lo que habla este primer tema, porque nosotros no tendríamos la capacidad necesaria para merecer lo que los demás tienen, porque nosotros tenemos lo que necesitamos, y si no tenemos lo que necesitamos, podemos hacer algo con nosotros mismos para poder tener algo mejor. Entonces cualquier cosa que proceda de la crítica tiene que ver más con los prejuicios, no solamente del vulgo, sino de la gente que sabe filosofar y que le gusta de pensar, y en consecuencia pues nosotros nos vamos a encontrar con todas esas personas que son o sueñan tener las cosas que nosotros merecemos y que nosotros a veces no podemos tener, pero a la vez nosotros criticamos a esa gente y por lo tanto se crea una serie de prejuicios más que de ideas o de verdades. Finalmente tenemos que entender que la verdad es algo que se presta y es algo que está prestada también a cambiar constantemente, pero sin embargo esta tiene que ver más con la vida que con la misma verdad, porque tenemos que de alguna manera definir cuáles son los procesos por los cuales nosotros entendemos los supuestos que están allá afuera, como lo son los colores, los sabores, los matices, y todas esas cosas finalmente traerán consigo un momento en el cual la mente o el cerebro despertará de su letargo y te traerá a esa idea o a ese concepto, y así podrás ser acreedor de la verdad. Entonces eso, todo lo que sea antes de eso serían prejuicios. Un espíritu libre es la segunda parte. Pues nosotros tenemos una individualidad y esa individualidad nos permite ajustarnos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso a las cosas interiores. Entonces todo aquello que trae un espíritu de libertad, de verdad, de justicia. Entonces otra vez volvemos a lo que había comentado. El mito de la caverna es un mito planteado por Platón hace ya muchísimos años, que también trata de hablar sobre la libertad. Mucha gente ha hablado sobre la libertad en muchos textos, filósofos, y la libertad aquí para él es un espíritu que se doma, que se gana, que se encuentra en las alturas, que se encuentra en la fuerza, en el vigor, en lo especial que es cada momento, en sustancia, en forma y en entendimiento. Por lo tanto, el espíritu de la libertad es algo que se alcanza con el tiempo, pero es algo que suscita un evento importantísimo, al menos en el desarrollo del ser humano, porque es algo que te faculta a dejar de depender de los demás y a dejar de ser esclavo. Entonces es algo muy importante el espíritu de la libertad, entendido desde el punto de vista paternalista, es decir, si tú tuvieras un padre, a ti te gustaría que, por ejemplo, te hablara de lo que te interesa, y por qué no te habría de interesar la libertad si es algo que es importante para ti. Entonces él lo trata como una especie de reclamo hacia las enseñanzas que han sido transmitidas y decir, bueno, en vez de andar enseñando cosas tontas, ¿por qué no enseñar la forma de ser libre, la forma de ser tú mismo, por ejemplo, ¿no? Eso es libertad, sinónimo de libertad, como muchas veces es sinónimo de buena salud, el ejercicio y la dieta saludable, ¿cierto? Finalmente, de esa segunda parte, pues podemos extraer todo lo que tenga que ver con la voluntad de poder reprimir o refrenar las pasiones y poder ser contundente en nuestros actos, tener buenos hábitos. La tercera parte es una parte muy especial. Todo este libro, insisto, ya lo leí hace mucho tiempo, pero lo he vuelto a leer, y para tener una idea clara, para podérselos explicar, pues tiene que ser por partes, ¿cierto? Entonces, la tercera parte dice la esencia religiosa. Ciertamente es algo que abarca todos los aspectos del ser humano. Se tiene que encontrar un todo en ese sentido, porque todos tenemos, independientemente de tus creencias o de tus juicios morales o sociales, todos tenemos una parte religiosa. Es algo importante para el ser humano, pero no religión, eso es muy diferente. Entonces, quitamos la religión,
la hacemos a un lado, sea cual sea tu creencia o si no la tienes, no importa, y vemos que lo único que queda es lo religioso. Lo religioso es algo que tenemos dentro de nosotros, es algo que nos permite tener gratitud, es algo que nos permite vivir momentos, es algo que nos permite la felicidad y es algo que nos transmite paz, dicha, éxtasis, amor, baile, risa, todo lo que sea y que tenga que ver con cuestiones de alegría y de vida es algo religioso. Todo aquello que sea, por ejemplo, organizaciones o esas cosas, es religión y eso es muy apartado de lo que Nietzsche trata de decir. Entonces, bueno, por supuesto que también habla sobre los cristianos y sus prejuicios y todo eso, porque en aquel momento él lo vivía a flor de piel el cristianismo, ciertamente hablando no es muy acreedora a tener una forma de pensar religiosa estable y en la religión pues realmente no concebía muy bien a los cristianos por su falta de moral, por sus prejuicios y por sus creencias que según él son bastante, no lo llama así, pero yo lo llamaría que él piensa que las creencias de los cristianos son un poco mediocres, ¿no? Entonces por eso se sirvió de escribir algunos otros libros. Te puedes poner a pensar o plantear que existe más allá del bien y del mal, es decir, tienes que ver más allá de ti mismo para poder encontrar tu ser religioso y tienes que dejar a un lado pues todos los aspectos en los que fuiste educado para poder ver más allá de la verdad. Ciertamente una idea viene con la otra porque en el otro capítulo estábamos hablando del espíritu y la libertad. ¿Y qué tal si la religión es lo que no te deja ser libre y el ser religioso es lo que quiere ser libre, ¿no? Asimismo, ¿qué tal si todo esto es un prejuicio de un filósofo? Son muchas ideas un poco extrañas. Te puedo asegurar que si te contara un poco más sobre esto, dirías, bueno, pues esto suena más trillado que la ciencia ficción o suena más extraño que cualquier otra cosa. Pues sí, ciertamente, pero en verdad son las teorías incluso en nuestros días que se están planteando, como la de universos paralelos o la de las distintas dimensiones, que son 11 aproximadamente o más. Asimismo, pues antes los filósofos hacían sus enredos. La cuarta parte dice máximas e interludios. Bueno, pues estas son la forma de pensar que refresca un poco su pensamiento y lo va adelantando a su época. Lo interesante de Nietzsche es que era una persona muy preparada y muy culta. Y él pensó en un momento, al menos en esta parte, que la sociedad iba a entender lo que él había dicho, que la gente iba a gustar de sus libros y que por lo tanto todo se iba a hacer de la noche a la mañana. Todo iba a mejorar, las personas iban a cambiar. Pues ciertamente tuvieron que pasar muchos años y aquí en Máximos Interludios es como un apartado de sistemas de creencias específicos que él trataba de hacer para ir avanzando con el tiempo y cabalgar a la misma velocidad que la sociedad, pero bueno, eso fue un error en cierta medida, pero se agradece porque dio máximas para nuestras vidas actuales, ¿no? Eso solamente indica que la sociedad tiene muchísimos años de atraso. En la quinta parte dice contribución a una historia natural de la moral. Bueno, pues sabemos que la historia de la humanidad nunca ha sido muy clara y tenemos que desprendernos de cualquier valoración sentimental sobre una idea clara, ¿no? Esa es la clave para entender este apartado. Es muy sencillo, es tal cual, solamente tienes que dejar fluir el derecho que tú tienes de comprender qué es lo que realmente pasa a tu alrededor y con eso pues muchas veces te va a servir más que comprender quién ganó en cierta parte o periodo de la historia. Ciertamente eso tiene que ver con la moral porque en base a eso fuimos educados, ¿no? ¿Cuál es el país más rico? ¿Cuál es el país que ganó? ¿Cuál es el país más pobre? ¿Cuál es el país que nunca va a ganar nada? ¿Cuál ganó las olimpiadas? ¿Quién inventó qué? Y todo eso son artilugios para mantener a las personas en otro sistema de creencias, porque lo natural en general, idea general del libro importante es que el ser humano debe, puede y está filosofando constantemente, pero por situaciones de las pasiones
que llevamos a cabo en nuestro día a día o en nuestro haber, pues se nos olvida esa parte de nosotros. Es como la parte religiosa, pero creo que es más importante incluso. La sexta parte habla sobre nosotros los eruditos, así se llama. Pues esta parte realmente habla sobre la forma en la que el intelecto trata de dominar a las pasiones, y eso tendría que ser lo más correcto. Es una conciencia de tipo intelectual y es una forma de interpretar qué es lo importante, ¿no? Si acumular suficientes conocimientos como para dejar de ser sumamente superficial, o entender cuáles son las cosas o factores que funcionan para hacer que sigan funcionando, y tener asimismo una conciencia colectiva de lo que es la inteligencia y no tanto el intelecto. Pero sin embargo mucha gente se conforma con solamente tener algunos tecnicismos. En ese sentido, Nietzsche dice que los eruditos son personas que han trabajado desde hace muchísimos años para poder entender lo que está pasando y asimismo explicarlo, pero no pueden explicar algo que realmente sigue cambiando. Por lo tanto, se debe de tener una especie como de información adicional sobre quién eres tú, porque cuando le estás planteando a alguien lo que piensas, ese alguien puede ser que no esté de acuerdo contigo y quizá piense que es mejor que tú o que es más inteligente que tú, y a partir de ahí se crea un drama tremendo acerca de lo que es el ser humano. Si tenemos un poquito de información sobre los diarios, es decir, si ustedes gustan de leer los diarios constantemente, vamos a ver que cada semana van intentando cambiar de ángulos de noticia, pero que en general las noticias tienen que ver siempre con los mismos factores. Entonces el hecho de que leas los periódicos durante toda tu vida no te hace un erudito necesariamente, te hace una persona necesitada de esa información, te hace adicto a esa información. Una persona erudita tampoco no es una persona que da clases o se matricula en una universidad, porque eso solamente te está dando un reconocimiento, te está dando un título, te está dando una ganancia en algún sentido. O tampoco una persona diestra en los negocios es un erudito, porque está cambiando su tiempo por aprendizaje, retroalimentación y posteriormente por dinero. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué la gente quiere ser erudita o qué es esa sensación de erudición? Bueno, pues es todo aquello que nos transmita valores. Es decir, tú puedes tener tu título universitario, tu trabajo, tu esposa y tus hijos, y pasártela toda la noche leyendo y volviendo a leer y estudiando idiomas y aprendiendo cosas nuevas, pero eso necesariamente solamente va a disfrutarlo tu intelecto, no tú. Si es que tú lo llegaste a disfrutar, va a ser por las consecuencias positivas que va a tener tu vida, es decir, quizá un mejor estilo de vida, quizá mejores conversaciones, quizá un vocabulario más amplio, y por lo tanto pues vas a tener una mejor disposición en cuanto a cómo y cuándo y por qué hablas con la gente. Ciertamente te va a ser una persona que vas a excluir a los demás, y vas a llegar a excluir tanto a la gente que finalmente te vas a juntar solamente con gente que creas que está a tu nivel, pero que no quiere decir que realmente sean gente más allá de la comprensión humana. Es lo que le llamamos los eruditos, gente que excluyó tanto a la demás gente que se quedó en un círculo social propio con gente afín a ellos, y por lo tanto el intelecto se resta mucho de importancia, porque no es inteligencia, no hay que confundir. La inteligencia es algo diferente, es algo con lo que se dota el ser humano, y es algo que nos prepara para adaptarnos a cualquier situación, cualquier tipo de premisa o permuta que sea necesaria para poder finalmente tener un buen avance y una posibilidad de evolución. Eso es la inteligencia. Entonces pues queda un poco corta esa parte, pero no por mí, sino por la naturaleza del tema. Mucha gente querrá investigarla, pero pues en general van a encontrar lo que les estoy comentando. La séptima parte dice nuestras virtudes, eso quiere decir de los filósofos. Recuerdo que ese capítulo habla sobre eso, sobre cuáles son la voluntad de vida, cuáles son las cosas importantes. Saber que los filósofos, sobre todo Nietzsche, a pesar de que es pesimista y piensa que no tenemos oportunidad, no está a favor del suicidio. Es algo muy corto esta parte realmente. La octava parte dice pueblos y patrias. Pues ya saben, ¿no? Todos
y eso cuando se va volviendo más complejo se vuelve un estado, y ese estado se vuelve un país, y ese país se vuelve un continente, la serie de varios países. Entonces, bueno, pues es algo muy adaptativo todo eso, ¿no? Hay que tener una especie de sentimiento de intención para poder adaptarse no a tu país, sino a la gente en general. Todas las personas tienen carencias, aunque vivas en un país desarrolladísimo, aunque vivas en un país no desarrollado. Por ejemplo, los países más desarrollados tienen carencias afectivas, los países menos desarrollados tienen carencias económicas, y ¿quién termina ganando? Pues realmente es una situación muy complicadísima. Y aquí ya lo abordaba Nietzsche, eso es lo importante de ese capítulo, cómo le hizo para predecir esa situación del mundo, pues adelantándose un poquito a los hechos. ¿De qué manera? Entrenando a sus ojos para poder ver más allá, es decir, no juzgar lo que veas como en un principio lo hacen los sentidos, sino esperar el momento suficiente como para poder obtener el aprendizaje necesario y poder retroalimentarlo. Ciertamente ese capítulo termina ahí. Y bueno, la última parte dice que es lo aristocrático. Es el último capítulo para terminar ya de explicar este libro. Si ven, este libro tiene tan solo... No es un libro muy largo, pero es un libro muy problemático. Yo aquí estoy contando 169 páginas en total, ya con la última parte. Pero bueno, en este último apartado de qué es lo aristocrático, tenemos que entender que la aristocracia es una forma de gobierno que interpreta las leyes, hace que se cumplan, pero en la aristocracia solamente pueden entrar las personas que sean parte de ese mismo sistema de gobierno, es decir, las personas que tengan o que caigan en riqueza, o que tengan o que caigan en títulos nobles, o que siempre hayan sido gobernantes, o que hayan nacido en una familia con un historial de gobernantes. Por lo tanto, los aristócratas es el gobierno de las personas influyentes, de las personas adineradas, pero pueden ser varios. Es diferente a un tirano o es diferente a la democracia, porque en la democracia el gobierno lo elige el pueblo, y los tiranos o en la tiranía el gobierno es de una sola persona. Los aristócratas pueden ser varios, pero siempre tienen que tener en común eso, la cuna o el lugar de donde nacieron, o la posición, porque ahí se basa mucho en las apariencias, o como decía Platón, en el mundo de las ideas. De hecho, el que primero empezó a hablar sobre la aristocracia, creo que fue también Platón, entendida así, porque él era parte de ella, era una persona rica y era una persona culta, conocedora, viajó mucho igual que Nietzsche. Pero hay que entender que entonces debemos de encontrar pues cuál es la sensación que nos deja cada una de estas preposiciones. Es decir, si tenemos una parte de aventureros, no tendríamos por qué ser aristocráticos, pero si somos aristocráticos, normalmente no somos aventureros. Entonces, pues es algo que nos regresa al principio de no tener prejuicios. Cada quien juzga, ve, tiene y atiende lo que puede o lo que quiere. Y en ese sentido, pues así se cumple la información de este libro. Y pues espero que les haya gustado. Voy a seguir subiendo libros sobre Nietzsche porque son bastante interesantes. No son sencillos, créanmelo. Pero tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que estamos viviendo, estos cambios importantísimos económicos, sociales, culturales y todo eso. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les sea de utilidad, que les sea de ayuda. Espero que también le den like o dislike, también se vale, es muy válido. Dejen sus comentarios, creo que eso es muy importante también para retroalimentarme como persona. Y estoy seguro que hago lo mejor que puedo con los libros, porque no solamente los leo, sino que los examino. Los amo muchísimo los libros, y por eso, bueno, pues, si conocen gente que también ame libros o que necesiten con urgencia algún resumen de Nietzsche, pues pueden recomendarle este video y compartirlo. Y si se les hace interesante el contenido que estoy subiendo, pues pueden suscribirse y tal, ¿verdad? Muchísimas gracias, yo me despido, que se encuentren de maravilla y hasta luego.